preguntas que se hacen en este assessment es por qué sectores o pues, pudiéramos sufrir nuevos ataques. Si bien siempre se ha buscado prevenir, esta situación pues fue un error, no se logró prevenir, entonces se hace assessment, se hace este diagnóstico y uno de los elementos de alerta para los Estados Unidos con vulnerabilidad pues son los alimentos. Se conjugan en el Congreso y toman cartas en el asunto, dicen a través de los alimentos podemos sufrir un ataque terrorista masivo. Imaginemos un alimento que se distribuya en todo el territorio americano, que sea consumido por millones de consumidores, de usuarios. Entonces, a través de ahí pudiéramos sufrir un ataque terrorista a gran escala. Entonces, a raíz de esto se toma conciencia en el Congreso de los Estados Unidos y para blindar su frontera respecto a los alimentos, crean la famosísima FISMA, la FSMA, que yo creo que es el término que muchos de ustedes han escuchado en los últimos años. La FISMA es el acrónimo para Food Safety Modernization Act. Es una modernización de las leyes de inocuidad alimentaria en el territorio americano. Y esta actualización es una de las actualizaciones más grandes que ha tenido las leyes de inocuidad alimentaria desde los años 40. Entonces estamos hablando que también ellos en parte habían dejado de lado o no habían previsto estas situaciones y esas vulnerabilidades. Entonces desde los años 40 no se había tenido una modernización tan completa respecto a las leyes de inocuidad alimentaria como la que se tuvo con la ley FISMA. Entonces, una vez que la ley FISMA se promulga, ya en el gobierno de Barack Obama, esa ley FISMA lo que indica es que a la FDA le corresponde cumplir con la ley FISMA. Le corresponde cumplir con todos los elementos que se solicitan en esa ley desde el Congreso. Entonces, el Congreso le dice a la FDA, ahí te va la pelotita, es tu turno. Necesitamos que se logre el cumplimiento de esta ley. Entonces, la FDA toma la ley FISMA, y para poderla cumplir, diseña 7 reglamentos. La FDA diseña 7 reglamentos. Entonces, con la Food Safety Modernization Act, la FDA diseña 7 reglamentos para cumplir con dicha ley. Dentro de esos reglamentos tenemos el Produce Safety Rule, que es la ley o el reglamento para productos agrícolas frescos. Productos agrícolas frescos se refiere a toda la actividad de granja, toda la actividad correspondiente a frutas, legumbres, verduras, que se cosechan en granja y que no pasan por un proceso de transformación, simplemente lavado, envasado, caja, transporte. Entonces, la Safety Rule es para campo. Luego también tenemos aquí abajito la Preventive Control for Human Food, que es la de controles preventivos de alimentos para humanos, que es en la que nos vamos a enfocar en estos minutitos, en el día de hoy. Pero también se desarrollan otros reglamentos, por ejemplo, la Preventive Control for Animal Food. Entonces, también hay un reglamento para fabricantes de alimentos para animales, dígase para mascotas o para animales de granja, etcétera. También hay un reglamento para el transporte sanitario de alimentos, tanto de humanos como para animales, o sea, toda la cadena logística, lo que tiene que atender incluso empresas que se dediquen únicamente a la logística. Por aquí tenemos otro reglamento muy importante, que es el Foreign Supplier Verification Program. Este reglamento es
aplicable a la figura del importador. El importador es la empresa registrada en territorio americano, en los Estados Unidos, que es la que importa el alimento a territorio americano, es la que compra en las fábricas, en el exterior, y trae esos alimentos, esas marcas a territorio americano. Entonces, a ellos les aplica este reglamento. ¿Qué es lo que sucede? Que la FDA, a través de las necesidades para cumplir con este reglamento, con esta ley, perdón, con la ley FISMA, se ve en la encrucijada de que no tiene ni tendrá suficientes recursos para poder vigilar todas las instalaciones de fabricación de alimentos en el exterior, fuera de los Estados Unidos, que quieren exportar sus productos a territorio americano. Ellos dicen, nosotros nunca vamos a poder contratar suficientes agentes, suficientes inspectores, no nos va a dar el tiempo, no nos va a dar la vida para estar vigilando a todas estas instalaciones. Entonces, a través de este reglamento, obliga al importador a ser el auditor de la FDA. Este reglamento le dice al importador, tú tienes que vigilar a todas las empresas, a todas las instalaciones con las que tú tengas negocio, que sean alimentos que entren a mi territorio. Tú eres el encargado de revisar que cumplan con mis reglamentos incluso. Entonces, si el importador está comprando, digamos, crema de maní a un fabricante en Colombia, en Venezuela, en Costa Rica, en México, en cualquier parte del mundo que no sea territorio americano, ese importador tiene la obligación de revisar que ese fabricante cumpla con los controles preventivos de alimentos para humanos. Y ese importador tiene la obligación de solicitar esa información al fabricante, de auditar al fabricante y de tener toda esa documentación e información disponible para la FDA, porque si la FDA se la solicita, la tiene que presentar. Entonces, de esta manera la FDA dice, voy a delegar la responsabilidad al importador, voy a delegar la responsabilidad a los fabricantes. Si quieren tener negocio con territorio americano, tienen que cumplir con estos reglamentos. Y se han estado nutriendo los reglamentos, les comentaba, los primeros 7 eran los principales, pero hemos estado publicando otros reglamentos para el tema de agua, para el tema de trazabilidad, para el tema de defensa y mitigación también del fraude alimentario, que es uno de los elementos a los que nos hemos estado enfrentando pues desde que hay negocio, desde que hay comercio en la humanidad, en la historia, al tema del fraude alimentario, pero pues hoy en día con técnicas y métodos cada vez más sofisticados, y para lo cual la FDA también nos solicita que tengamos una visión muy, muy clara de por dónde pudiéramos ser afectados respecto a un fraude económico que pudiera causar un daño a la salud. Entonces, estos son los reglamentos que la FDA destina para poder cumplir con la Food Safety Modernization Act que promulga el Congreso de los Estados Unidos a raíz de los ataques terroristas de septiembre del 2001. Y bien, este reglamento, esta ley o estos reglamentos que promulga la FDA para cumplimiento con los socios comerciales, con las empresas de alimentos que quieren tener negocio con territorio americano, se encuentra disponible para pues, su consulta por cualquier persona. Este reglamento en específico del que estamos hablando el día de hoy, que es controles preventivos de alimentos para humanos, se encuentra en el 21 CFR, parte 117. Si nosotros colocamos 21 CFR, parte 117, incluso en Google, en automático nos manda a esta página. Entonces, el 117 es controles preventivos de alimentos para humanos y todas las buenas prácticas de manufactura
para la industria de los alimentos. Y pueden consultar la ley. La verdad es que es un reglamento increíblemente vasto, o sea, es una lectura de varias horas y aparte varias horas para interpretarla y poderla implementar correctamente. Entonces, a raíz de que pues es un reglamento muy completo y que se requiere cumplimiento de manera pues completa. Recordemos que esto es una ley, entonces como es una ley, estamos hablando que el cumplimiento debe ser 100%, no hay como de cumplo más o menos, la cumplo en un 80%, la estoy cumpliendo en un 90%, no. Esto es una ley y tiene que cumplirse al 100%. A diferencia, por ejemplo, de una certificación voluntaria como FS 22000, SQF, IFS, etcétera, que son certificaciones voluntarias. También luego las ponemos voluntarias entre comillas porque cuando un cliente ya nos la exige, pues se convierte en algo obligatorio, pero la diferencia es que esto es una ley y tiene que cumplirse al 100%. Entonces, también la FDA pensó, oye, es un reglamento, es una ley, es vasto, es complejo, quizá incluso para poder interpretar, implementar. Y yo lo que quiero es una tasa de cumplimiento pues del 100. Yo quiero que la mayoría de nuestros socios comerciales de plantas fabricantes, importadores de alimentos, lo cumplan. Entonces la FDA, así como muchas acciones de manera regular ocurren en Estados Unidos, decide contratar a un tercero, decide contratar a un privado, a un tercero, para que le desarrolle materiales de capacitación, para que le desarrolle la instrucción, la capacitación de este reglamento, que lo interprete, lo ponga en diapositivas, lo ponga en manuales de capacitación, manuales de ejercicios, para poder capacitar a la industria de alimentos alrededor del mundo, porque hablamos que Estados Unidos tiene una relación comercial con fabricantes de alimentos en todo el mundo. Entonces, el reto pues cobra una dimensión gigantesca para la FDA y entonces decide contratar al Instituto de Tecnología de Illinois y le dice, oye, tengo este reglamento y quiero que me lo conviertas en unas presentaciones, en unos manuales súper bien desarrollados para que se capaciten todos nuestros socios comerciales de alimentos alrededor del mundo. Entonces, el Instituto de Tecnología de Illinois, a su vez, desarrolla, o mejor dicho, funda este otro instituto, la Food Safety Preventive Control Alliance, que también es otro de los términos que luego solemos encontrar cuando buscamos información sobre FISMA, sobre PCQI, sobre FDA, alimentos. Nos topamos luego con este acrónimo. Este acrónimo es el instituto o la organización que el Instituto de Tecnología de Illinois crea, funda, para poder atender a ese contrato con la FDA para desarrollar los materiales, la instrucción oficial reconocida por la FDA para formar a los individuos calificados en controles preventivos. Entonces, si nosotros queremos tener negocio con los Estados Unidos y cumplir con sus leyes, tenemos que tomar los cursos oficiales y certificarnos con los cursos oficiales desarrollados a través de este instituto encargado por la FDA. Ustedes pueden ingresar cuando gusten a este sitio, obviamente es un sitio público, fepsca.net, y aquí pueden encontrar incluso los reglamentos, Food Safety Preventive Controls, para alimentos de humanos, alimentos de animales. El Foreign Supply Verification Program que les platicaba es lo que debe de cumplir el importador en los Estados Unidos. Aquí está el tema de contaminación intencional, la cuestión de food fraud, la cuestión de food defense, los elementos de trazabilidad, entre otros. Entonces, aquí también pueden encontrar información muy valiosa para comenzar el camino de implementación de estos reglamentos obligatorios
por la FDA para poder tener ese negocio comercial vigente con el territorio americano. Y abajito tenemos pues algunas estadísticas muy bonitas. Aquí tenemos, por ejemplo, 151 cursos completados para formar instructores líder alrededor del mundo. Afortunadamente, aquí, en uno de estos 151 cursos, yo participé en el 2015 para ser instructor líder de la FDA y he participado, por lo tanto, en lograr entrenar a participantes alrededor del mundo. Actualmente hablamos de 17,589 cursos que se han impartido alrededor del mundo y se ha logrado formar a más de 200,000, 205,000 participantes alrededor del mundo como individuos calificados en controles preventivos. Entonces, la FDA nos dice, aquí está ya el material, aquí ya tienes las capacitaciones, ya lo único que tienes que hacer es buscar al instructor líder, buscar la capacitación oficial, inscríbete, toma el curso, conviértete en un individuo calificado en controles preventivos, implementa el reglamento con lo que aprendiste y estaremos hablando el mismo idioma, estaremos hablando el idioma de la inocuidad alimentaria. Ahora, este término individuo calificado en controles preventivos, o en inglés, en acrónimo es PCQI, es la figura responsable legal ante los Estados Unidos de la inocuidad alimentaria en esa instalación. La FDA solicita a través de ese reglamento, ahorita que estamos hablando del reglamento de controles preventivos de alimentos para humanos, que cada instalación mínimo cuente con un PCQI, uno solo, mínimo uno solo, que va a ser el responsable legal. Y digo el responsable legal porque la obligación del PCQI, aparte de implementar el plan de inocuidad que pide la FDA a través de su reglamento, es la de verificar y con su firma verificar toda la información documentada respecto a los controles preventivos que se deriven en su plan de inocuidad. Los controles preventivos pueden ser controles preventivos de proceso, controles preventivos de alérgenos, controles preventivos de saneamiento, controles preventivos de cadena de suministro. Si ustedes son empresas ya certificadas bajo algún esquema GFCI, o sea, FC 22000, SQF, BRCGS, IFS, cualquier esquema de inocuidad alimentaria reconocido por GFCI, muchos de estos términos ya les van a sonar familiares, ya tendrán implementados, claro, programas de prerequisitos, que es lo mínimo básico esperado en cualquier operación de inocuidad, digo, de alimentos para asegurar la inocuidad alimentaria. Muchos ya tendrán un HACCP, un plan HACCP. En este caso, lo que nos pide FISMA, lo que nos pide el Reglamento de Controles Preventivos de Alimentos para Humanos, es un plan de inocuidad elaborado por el individuo calificado en controles preventivos y un seguimiento puntual a todos los registros correspondientes a ese plan de inocuidad verificados por el PCQI con su firma. Entonces, la firma del PCQI en automático se convierte en un acto legal. Si en los Estados Unidos algún alimento de los que estemos exportando tiene un recall, una llamada al retiro de producto por alguna cuestión de inocuidad alimentaria, el responsable legal es el PCQI. Entonces, de esta manera, la FDA busca blindar a través de responsabilidad legal, blindar a través de conciencia sobre la importancia de la inocuidad alimentaria, el tema de la inocuidad alimentaria en su territorio, o sea, delegar la responsabilidad. La FDA ya no hace visitas a las plantas en todo el mundo, de hecho nunca lo ha hecho de manera coordinada, es imposible. Hace visitas a plantas críticas donde el volumen de la fabricación de alimento que se importa a los Estados Unidos es alto, es grande,
o cuando se han tenido problemas de algún recall es cuando hacen las visitas. Pero regularmente a las demás instalaciones no hace esas visitas. Y lo que dice la FDA entonces con estos reglamentos es: el responsable eres tú. Tu firma es el acto legal que dice que estos alimentos, este lote de producto que estás introduciendo a los Estados Unidos, cumple con estos reglamentos y no va a causar un problema de seguridad alimentaria en territorio americano. Y eso es muy importante para la FDA porque los recalls en territorio americano pues están a la orden del día. En la página de la FDA podemos consultar los recalls, los withdrawals que tenemos día a día en territorio americano y vean las fechas, o sea, no estamos hablando de hace un mes, de hace 2 meses, estamos hablando 9 de julio, estamos hablando de recalls importantes en el tema de alimentos y de problemas que pudieran haber sido controlados o con un control preventivo o con un programa de prerequisito. Estamos hablando de salmonela, listeria, estamos hablando de alérgenos no declarados o mal etiquetado. Son las causas principales de recall en los Estados Unidos y a través de este reglamento lo que busca la FDA es que esto disminuya, que esto no sea un problema de todos los días y que por supuesto estemos blindando la inocuidad y blindando la salud de las personas en territorio americano. El comercio con los Estados Unidos es un comercio de billones de dólares, de billones de millones de dólares al año. Tan solo si habláramos de un producto como el aguacate que producimos aquí en México, en la región de Michoacán, en la región de Jalisco, y que se exporta a los Estados Unidos, estamos hablando de miles de millones de dólares al año. Entonces, lo que busca los Estados Unidos es que ese comercio no se detenga, es negocio. Para los Estados Unidos el negocio es importante, generar dinero, generar empleos, generar impuestos, que es de lo que vive el gobierno de los Estados Unidos, es importante y es clave. Y para que eso se mantenga en equilibrio y que todos tengamos un negocio exitoso en territorio americano, pues es que se despliegan estos reglamentos. Bien, ya prácticamente para ir cerrando y poder empezar con sus preguntas, les voy a mostrar un poquito de lo que es el curso oficial de FEPSCA. Hablamos de los controles preventivos. Les comentaba, si ustedes ya manejan HACCP, pues estos términos les van a resultar muy familiares. Nos dice que los controles preventivos que se piden en el plan de inocuidad de FEPSCA, o en el plan en el plan de inocuidad que nos pide la FDA, están basados en el riesgo. Entonces, el plan de inocuidad es una evaluación de peligros para conocer su nivel de riesgo y con base a su nivel de riesgo tomar acciones, tomar medidas para eliminar esos peligros o reducirlos a un nivel aceptable. Hasta ahí, estas palabras, estas definiciones, pues son muy similares al HACCP. Se enfocan en lo que más importa para la inocuidad alimentaria, son preventivos, no reactivos, funcionan en conjunto con otros programas como las buenas prácticas o los programas de prerequisitos, están destinados a minimizar el riesgo de peligros para la inocuidad alimentaria. Existen otros programas de inocuidad alimentaria, les comentaba, por ejemplo, el HACCP, incluso hay guías HACCP desarrolladas por la FDA para alimentos o productos en específico para ayudar a la industria a tener una guía más clara de los peligros potenciales en sus instalaciones, por sus productos, por su forma de fabricar. Pero hay algo importante que destacar sobre la diferencia entre un HACCP y controles preventivos o un plan de inocuidad. El plan HACCP se enfoca exclusivamente en el proceso, o sea, los puntos críticos de control del plan HACCP están enfocados en el proceso. Imaginemos una banda transportadora, una banda continua transportadora, en donde van
moldes con un producto que tiene que pasar por cocción. La banda transportadora lleva los moldes con el producto para cocción y pasa a través de un horno que está en la línea, que está sobre la banda. Entonces la banda pasa a través del horno a cierta velocidad y a cierta temperatura con cierto tiempo. El alimento termina por cocinarse y adicional eliminar un peligro biológico, quizás salmonela. En ese caso, el punto crítico de control pues sería la temperatura y la velocidad de la banda transportadora para lograr el tiempo y la cocción apropiados. Eso es un proceso, a eso se refiere con que el HACCP está basado en el proceso. Los PCC están basados en el proceso, en este caso, para este ejemplo, la cocción. Entonces, el plan HACCP realiza el análisis de peligros, determina los puntos críticos de control, en este ejemplo, la velocidad de la banda y la cocción, la temperatura del horno. Ese sería el límite crítico, quizás 70 grados centígrados por 5 segundos, y para eso la velocidad de la banda tiene que ser tal, ¿no? El monitoreo es la acción que se realiza para vigilar que esa temperatura y esa velocidad de banda se estén conservando a través del tiempo. Los PCC o los puntos críticos de control forzosamente requieren límites críticos, una o más variables, para poder monitorearlas, de preferencia en tiempo real o pues ya en una frecuencia establecida, pero acorde para poder eliminar los peligros en el momento de que ocurran algunas desviaciones y medidas correctivas en caso de desviación. Los PCC, entonces, por definición, forzosamente requieren límites críticos que se puedan medir, que se puedan monitorear, y que adicional, que en caso de que exista una desviación, que digamos una caída de la temperatura o que la banda transportadora se aceleró más de la cuenta, el monitoreo me indica hay una desviación y que en ese instante pueda detener la línea para separar el producto sospechoso desde el último monitoreo correcto y recobrar el control y hacer las medidas correctivas. Sin embargo, si nos vamos a los controles preventivos, aquí ya tenemos una diferencia. También tenemos el análisis de peligros y los controles preventivos son más completos que el plan HACCP. En el plan HACCP únicamente llegamos hasta puntos críticos de control hablando de la banda transportadora, del horno. Pero los controles preventivos incluyen, por ejemplo, controles preventivos de alérgenos, controles preventivos de saneamiento, controles preventivos de cadena de suministro. Entonces, aquí la pregunta es, los proveedores, por ejemplo, el control de proveedores, ¿están en la línea de producción del horno y la banda transportadora? No, no están ahí, entonces no son PCCs, no son un HACCP tradicional que se enfoca en el proceso. Estamos hablando del control de los proveedores. En el tema de saneamiento y limpieza, igual, la limpieza ocurre generalmente después de la fabricación o antes de la fabricación, antes del proceso o después del proceso. Entonces tampoco es un PCC como tal. Entonces aquí, esta legislación, el plan de inocuidad contempla que a través del análisis de peligros determinemos qué controles preventivos vamos a necesitar, si PCCs, si de alérgenos, si de saneamiento o de proveedores, y para estos se determinan parámetros y valores, un monitoreo que puede ser continuo o discontinuo, porque aquí ya no son PCCs, y medidas correctivas o acciones correctivas. Entonces, esta es la diferencia fundamental entre lo que pide un HACCP tradicional y lo que pide nuestro análisis de peligros para controles preventivos de la FDA. Entonces, el plan de inocuidad alimentaria se compone de el análisis de peligros. Si tenemos un peligro significativo,
¿Cómo lo vamos a controlar? ¿Con qué tipo de control preventivo? Si de procesos, si de saneamientos, si de alérgeno, de cadena de suministro. Si tenemos mínimo un control preventivo, en automático necesitamos un plan de retiro del mercado y todo esto soportado por los programas de prerequisitos y BPMs tradicionales o básicos necesarios para la fabricación de alimentos. Y bien, con esto voy a concluir la charla para poder dar paso a la parte de preguntas y respuestas, porque les comentaba, pues el tiempo es cortito, ¿verdad? Y de aquí pasan a una conferencia adicional, entonces les agradezco mucho su tiempo, su atención y pues adelante, si hay dudas, por favor, para eso estamos, unos minutitos más. Raúl, muchas gracias por tu conocimiento, compartírnoslo. Efectivamente, en el chat ya tenemos algunas preguntas y empezamos con Fernando González, que nos pregunta sobre el curso. ¿Como individuo calificado, este curso se vence? No, no tiene una vigencia. El certificado no tiene una vigencia, pero los clientes suelen volver a tomar este curso a modo de refresh o porque tienen algunas dudas puntuales. Materiales han estado dándose. Próximamente va a haber una actualización de los materiales de capacitación a una versión 1.2, pero la ley es así, no ha cambiado. Por lo tanto, el certificado no tiene una vigencia. Bill Martínez nos pregunta, ¿una certificación GFCI cumple todos los requisitos de la ley FISMA? A esa pregunta es qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿verdad? Entonces, aquí qué pasa, una certificación GFCI, de entrada, no importa la norma, si me estás hablando de BRCGS o de SQF o de FC 22000 con la ISO 22000, lo primero que te dice es cumplimiento legal, ¿verdad? Cumplir con todo lo legal. Entonces, si yo tengo negocio con los Estados Unidos, en automático tengo que cumplir con los reglamentos de Estados Unidos. Ahora, todavía no tengo negocio con los Estados Unidos, pero ya estoy certificado con GFCI. Ya tengo gran parte del camino, ya tengo gran parte de lo necesario para cumplir con los planes de inocuidad, con el plan de inocuidad que me pide la FDA, pero tenemos estas diferencias sustanciales, ¿no? Que les comentaba. Todos los esquemas o normas GFCI, pues todos, no importa la marca, porque al final son marcas, que si BRCGS, SQF, todos te piden hacer el análisis de peligros, tener un HACCP. Entonces, ahí tenemos la diferencia que el plan de inocuidad nos pide llevar a cabo estos elementos adicionales al HACCP. Si tienes un FC 22000, aquí los estarás identificando como programas de prerequisitos operativos. Entonces, ahí tienes como que todavía un poquito más de la tarea avanzada. Porque al final, estos elementos son programas de prerequisitos tradicionales de alérgenos, de control de proveedores, de saneamiento, pero que se elevan a un programa de prerequisito operativo, o sea, una vigilancia especial, porque identificamos un peligro significativo que debemos controlar en específico con alguna de estas actividades. Y eso pues conlleva más trabajo, ¿no? Listo. Raúl nos pregunta Daisy Cuenar, ¿FSPSA hace parte de una implementación opcional? ¿Es obligatoria o cada tiempo se debe renovar? Ok, FEPSCA, bueno, Food Safety Preventive Control Alliance, recordemos nada más, pues es el instituto que crea el Instituto de Tecnología de Illinois para desarrollar los materiales oficiales reconocidos por la FDA. Este es el apoyo para poder tomar los cursos oficiales reconocidos por la FDA, pero la implementación pues del plan de inocuidad derivado de alguno de estos reglamentos o el cumplimiento de algunos de estos reglamentos, pues tiene que ser
continuo, no tiene vigencia, tiene que ser siempre, ¿verdad? Siempre que tenga negocio con los Estados Unidos tengo que cumplir con estos reglamentos. Ahora, estos reglamentos por sí o como tal, no manejan, digamos, una auditoría y una certificación como un FC 22000. Aquí lo que se pide es que existan individuos calificados en controles preventivos que implementen estos reglamentos y que estén siempre pues cumpliendo con la ley. Ok. William nos pregunta, ¿la certificación está para pequeñas plantas de producción agroalimentaria? Este reglamento es obligatorio para todas las empresas que quieran exportar alimentos a los Estados Unidos, no importa el tamaño. Ahora, en el tema del volumen, digamos que yo exporto a los Estados Unidos menos de 10 millones de dólares al año, no vamos a tener visitas de la FDA, no vamos a tener llamadas de la FDA, al menos que tengamos un recall, ¿verdad? Pero fuera de eso, pues no vamos a tener como visitas o auditorías. Sin embargo, pues sí, si tenemos ese negocio o ese comercio con territorio americano, este es un reglamento obligatorio. Incluso si ya tengo un broker, o sea, si ya tengo la figura del importador, o sea, el importador que es el que hace el papeleo con la aduana, que es el que recibe mis alimentos en la frontera, él es el que debería de estar solicitándome a mí como fabricante el cumplimiento de este reglamento. Por lo que platicábamos, el importador tiene también un reglamento obligatorio, que es el de Foreign Supplier Verification Program. Tenemos una pregunta de Karen Monterroso. Si en la empresa se cuenta con checklist de verificación de los controles preventivos, ¿con qué frecuencia se deben verificar? Los controles preventivos. Bueno, si ya tienes algún control preventivo, por ejemplo, de proceso, pues la frecuencia tú la debiste definir con base al control preventivo. Por ejemplo, les comentaba el de temperatura, el de horno en línea, pues ahí el monitoreo, la preferencia es que sea un monitoreo continuo, en todo tiempo, en todo momento. O sea, tener un control preventivo, lo ideal siempre es tener un monitoreo continuo. En los controles preventivos de proceso que son iguales a los PCC de HACCP, pues ahí lo ideal es que sea un monitoreo continuo. En el caso de un control preventivo de alérgenos o de saneamiento o de control de proveedores, pues ahí incluso a lo mejor no le llamamos monitoreos, pero hay otras acciones que tomamos para poder vigilar el cumplimiento de nuestros controles preventivos. Pero la frecuencia y el tiempo la determinamos nosotros en función del análisis de los peligros que vamos a controlar. Johnny Alejandro Orozco nos pregunta, para el caso de recall y otro tipo de contaminaciones, ¿qué medidas sancionatorias y o policivas se tienen definidas en los Estados Unidos? ¿Quién es el responsable de hacer seguimiento a las matrículas profesionales y esto qué medidas podría tener? Claro, ahí recordemos que existe la figura del importador. Entonces, el importador es el primerito que debe levantar la mano, es el primerito que debe decirle, oye, FDA, ¿qué crees? Hay un alimento que yo estoy distribuyendo que tiene un problema. Entonces, la FDA, en esa comunicación con el importador, se ponen de acuerdo para el recall. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo levanto la mano, si yo digo y me doy cuenta que hay un error, hay un problema de inocuidad y que debemos hacer un recall, pero si yo levanto la mano, o sea, si yo le digo a la FDA, oye, tenemos esta situación, el impacto legal es menor, ¿sale? Ahí la FDA entiende que tú tienes mecanismos, que te diste cuenta y que tomas acción y que se hace el recall para evitar afectar, pues, la salud de las personas. Ahora, la salud individual de las personas ya es otra cosa, porque una persona afectada te puede demandar de forma individual, ¿no? Como persona afectada te puede demandar. La FDA, en donde sí puede escalar las sanciones, cuando tú piensas o te quedas calladito,
te das cuenta que hay un problema o no te das cuenta que hay un problema y la FDA es la que te tiene que llamar a ti. Si se empiezan a tener problemas de salud o se empiezan a encontrar problemas con algún producto y tú no te diste cuenta, tú no levantaste la mano, tú no anunciaste y la FDA es la que te tiene que llamar, ahí sí podemos tener una escalada legal mayor. Sin embargo, igual, si tú tomas las riendas del asunto, lo resuelves, atiendes a lo que la FDA te comunica, conduces un recall, tomas la responsabilidad, pues el tema legal también, o las sanciones se reducen. ¿Qué es lo más grave que puede pasar? Lo más grave que puede pasar, pues, es que se levante una alerta para evitar importar productos que nosotros fabriquemos, o sanciones económicas en el tema de demandas, o lo peor que pueda pasar, pues es que la ley americana te requiera, ¿no? En un juicio. Entonces, por eso es importante que todos estos controles estén bien implementados, verificados, y que si encontramos un problema no tengamos miedo de avisar. Eso es lo importante. Raúl, tenemos una pregunta de Camila Ríos. Para el control preventivo de cadena de suministro, ¿hay restricción para compra a proveedores de China? ¿Todos los proveedores se deben auditar? Tenemos que tener una evaluación del nivel de riesgo de las materias primas. En el caso de China, pues tendríamos que pensar cuáles son las materias primas. Si estas materias primas en el pasado han sido objeto de fraude, una pregunta que luego se hace es, oye, ¿y cómo hago el análisis de fraude? Ah, pues lo primero que tienes que hacer es catalogar las materias primas de mayor a menor valor. Sobre las de mayor valor, empieza a buscar si en el pasado se han tenido casos de fraude en esas materias primas. Si se han tenido casos de fraude, entonces ahí tenemos que adoptar medidas adicionales para poder blindarnos y prevenir que eso no nos esté pasando a nosotros. Dependiendo de la región, dependiendo del país, pues hay una situación, ¿no? Entonces tú hablas de China, pues China sí es conocido por el tema de fraude. Entonces, tenemos que hacer ese análisis de todos los lugares o todos nuestros proveedores para poder estar seguros. Súper claro. Por último, tenemos una pregunta de Joana Acosta. Nos pregunta, para las empresas de alimentos, si son importadores, ¿también deberían cumplir con el reglamento igual que para los alimentos, para las empresas de empaques? Sí, o sea, si eres importador en Estados Unidos, o sea, si tú tienes la figura empresa registrada en los Estados Unidos y tú eres el que importa los bienes, los alimentos a territorio americano, tienes que cumplir con el reglamento del Foreign Supplier Verification Program, que es la verificación de los proveedores extranjeros. Entonces, ese importador es el encargado, los ojos, el auditor obligado por la FDA para vigilar a esos fabricantes. Entonces, él tiene que pedirle al fabricante, a su vez, que cumpla con los reglamentos de controles preventivos que le correspondan. Si fabrica alimentos para humanos, el importador le tiene que pedir al fabricante, oye, ¿cumples con el reglamento de controles preventivos de alimentos para humanos? Sí o no. Oye, te voy a ir a visitar, te voy a auditar, porque el importador tiene que tener toda esa información en caso de que la FDA se lo requiera. Es obligación del importador. Ahora, si tú estás en Colombia y tú dices que tú importas alimentos para fabricar un producto que luego vas a mandar a los Estados Unidos, tienes que adoptar también estas medidas de controles. Al final, lo que va a pasar es que si tienes un peligro significativo, y la pregunta de quién va a controlar ese peligro es, ¿lo va a controlar el proveedor? Entonces, pues en automático se convierte en un control preventivo de cadena de suministro y tienes que vigilar a tus proveedores con la misma rigurosidad de la forma en la que a ti, el importador, también te está, pues, midiendo, ¿no?
Súper, Raúl, muchísimas gracias por toda esta información. Esperamos que sus dudas hayan sido aclaradas. Hay una pregunta muy recurrente en el chat y es si SGS imparte el curso. Quiero invitarlos para responder esa pregunta a nuestro portal de los patrocinadores. Allí encontrarán el stand de SGS Academy, quienes impartimos este curso y Raúl hace parte de nuestros tutores. Entonces, toda esta información y ese conocimiento tan amplio que tiene Raúl lo vamos a poder manejar en un curso. Por la participación en el Congreso van a tener unos beneficios, así que los invito a entrar a la parte de participantes, lo encuentran en la parte izquierda, en la parte final con un icono de edificios. Ahí en patrocinadores les aparecen nuestras diferentes líneas de negocio y encontrarán el stand de SGS Academy, donde van a poder preguntar todo sobre este curso. En la pantalla en este momento tienen un QR que los invito a que los escaneen y resuelvan pues nuestra encuesta de satisfacción que nos ayuda a mejorar para los próximos eventos. Raúl, muchísimas gracias por tu compañía. Esperamos tenerte en próximas oportunidades para nuestros clientes. Claro que sí, no, es un gusto siempre participar. Es un orgullo, les comentaba, y un honor estar con ustedes en estas pláticas y que tengan un excelente día y éxito para todos. Quiero agradecerles a todos su participación e invitarlos a nuestra segunda charla del Congreso titulada ¿Cumple el reciclaje de plástico con los procesos de calidad e inocuidad? Va a estar acompañándonos Fiorella Danjoy, directora regional de Recicla Latam. Nos vemos entonces en esa charla. Por favor, en el chat si tienen dudas sobre cómo ingresar, estamos muy atentos. Raúl, que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto.